Ya estamos de regreso en este tercer bloque que va a estar verdaderamente interesante y entretenido, sobre todo por el tremendo tema que vamos a tocar en esta oportunidad. Pero, ¿tenemos algo preparado, Felipito? No tenemos nada preparado, pero sí tenemos un tremendo invitado que viene llegando ahí bien de lejos, fíjate, porque vamos a hablar hoy día de... ¡Ay, qué miedo! ¡Me dio susto! Vamos a hablar de DICOM y para eso está un caperuso, uno de los mejores abogados que ya está presente acá en nuestro estudio. Él es Gonzalo Troncoso, experto en el área tributaria, así que ahí usted lo puede ver ya en pantalla. Vamos a aprovechar todos tus conocimientos. Hola, Gonzalo. Muy bien, gracias. Qué rico tenerte acá con nosotros, sobre todo para poder tocar este tema que a todos nos da como chusto. Ni siquiera te da susto, te da chusto. La gente se angustia mucho más de lo que debería, yo creo, en este caso. Porque primero partamos para aquellos que son más jóvenes y todavía no conocen esa palabra del terror. ¿Qué es DICOM? DICOM es una empresa particular, es un registro de datos, básicamente. Es una empresa como cualquier otra empresa. Y lo que hace es recopilar información, recopila datos de diversas instituciones, pero sobre todo se abastece la Cámara de Comercio de Santiago, la cual es la abastecedora, entre comillas, oficial. ¿Ya? Perfecto. Hoy en día DICOM se llama Equifax a todo esto. Ya no se llama DICOM como DICOM. Ah, o sea, ahora hay que tenerle más susto a Equifax, que vendría siendo el sinónimo de DICOM. Es lo mismo, es la misma ¿Ya? empresa, pero cambio de nombre. Perfecto. Pero en la práctica DICOM lo que hace es reunir la información comercial de todas las morosidades que registren los diversos sistemas, entre ellos letras, cheques, pagarés, con casas comerciales, con todo tipo de deudas que uno pueda tener, y eso lo registra y lo compra esos datos de otros. ¿Ya? Y lo publica. Oye, ¿yo cómo puedo saber si estoy en DICOM? ¿Cualquier persona natural puede descubrir si es que está ahí en...? Sí, cualquier persona mayor de 18 años puede solicitar tanto por internet, hoy en día tiene un sistema, como directamente en la oficina de Equifax. Puede solicitar cada 4 meses un DICOM gratuito. Eso se lo da la Ley de Protección de Base de Datos. Pero además, si quiere, también puede acceder periódicamente a un DICOM pagando el monto que le cobre Equifax. Creo que son alrededor de 7.000 pesos o algo así. O sea, tampoco es un precio menor tampoco. O sea, no. Son 7 luquitas que hay que saber que tenemos que contar para saber que si es que estamos o no estamos. Porque en muchas oportunidades uno puede llegar a estar en estos registros sin necesariamente saber que estás ahí, ¿verdad? Sí, porque nadie se anda consultando todos los días, sí, ese es el gran punto. No te llega una carta, no te llega nada a tu domicilio, ni a tu mail, ni te llama por teléfono de que estás en DICOM. Tú te enteras cuando vas a hacer un trámite, es el típico caso, vas a sacar una cuenta corriente de un banco, vas a pedir una tarjeta de una casa comercial, y en todos esos casos ahí te enteras que estás en DICOM. Exacto. Y no es muy frecuente que la gente consulte, a pesar de que tiene este certificado gratuito que lo puede consultar cada 4 meses. Y eso uno no sabe tampoco, que uno puede tener la posibilidad de solicitar este certificado. Y es en línea además, así que puede hacerlo en línea. ¿Y ahí uno tiene que ingresar a alguna página en particular? Sí, Equifax tiene una página, uno busca por los buscadores y Equifax básicamente tiene un link que uno puede acceder, y ahí con los requisitos de seguridad para evitar que terceras personas accedan a esa información, porque tampoco la idea es que otras personas puedan saber. Se enteren de la vida privada. Exacto. Ahora, acá hay un tema bien importante que a lo mejor las personas que están en sus casas se lo están preguntando. Porque, por ejemplo, yo digo, a mí me ha pasado que me atrasaba en pagar una cuenta 5 días. 6 días, e incluso me voy a confesar, en una oportunidad se me olvidó porque yo estaba en la playa tomando sol, guatita al sol, rollito al sol, y se me olvidó pagar una cuota todo el mes de enero, y cuando llega febrero llego y pago 2 cuotas juntas. Ahí estuve en DICOM. Puede ser, mira, los plazos para el DICOM, para entrar al DICOM son variables. Por regla general, cuando tú tienes un instrumento como una letra, un pagaré, ese tipo de instrumento, se demora alrededor de 60 días, más o menos. Pero los bancos son los más rápidos porque ellos actualizan y mandan la información cada viernes. Entonces, si tú tienes un cheque protestado, por falta de fondo o cuenta cerrada, si te lo protestaron en la semana y no lo aclaraste dentro de la semana con el mismo banco, ahí, en ese caso, el día viernes mandan la información ya al boletín comercial, que es el boletín comercial de la Cámara de Comercio, y ahí de inmediato DICOM se abastece de esa información. O sea,
Distinto es la regulación, por llamarlo de alguna manera, yo ignorantemente, de las tiendas comerciales a lo que son los bancos. Exacto. En cuanto, ahí tú tocaste un tema bien importante, por ejemplo, los cheques, ¿cierto? Esos se informan entonces semana a semana. Todas las semanas los bancos informan todo lo que tengan que informar respecto a las morosidades de sus clientes. ¿Y cómo lo puede aclarar las personas que tienen algún tipo de problema, por ejemplo, con un cheque? En el caso del cheque, se supone que cuando a mí me sale protestado el cheque por las diversas causales, que son varias, entre ellas cuentas cerradas, falta de fondos, que es una causal muy típica, pero también están las causales de forma, como por ejemplo mal endosado, firma ilegible, etcétera, que no corresponde a la firma. En esos casos, los casos de forma no hay que aclararlos, pero los de fondo sí habría que aclararlos. ¿Y cómo se aclara? Básicamente es aclarándolo con el acreedor que tiene el cheque. O sea, por ejemplo, yo te paso un cheque a ti, mi cheque salió rebotado por falta de fondos, que es el término que uno utiliza cuando sale protestado, el rebote del cheque, y en ese caso yo debería ir a donde ti y pasarte o el dinero en efectivo y con ese cheque llevarlo al mismo banco y pasárselo al banco para que proceda a aclararlo internamente. Y ahí tengo que esperar cierto tiempo para que se aclare. Exacto. Y no aparezca en el viernes, en el trámite del viernes, eso dentro de la semana. Posteriormente, si ya pasa a DICOM, ahí tengo que hacer el mismo trámite con el acreedor. La diferencia es que ahí ya tengo que concurrir a la casa comercial, a DICOM o a la Cámara de Comercio para aclararlo directamente allá. Teniendo el cheque en la mano. Teniendo el cheque en la mano. ¿Y si el cheque no aparece? Ahí hay un tema que es el tema del extravío de los documentos. Puede concurrir a veces el acreedor y aclararlo por vía de carta certificada o por vía de estas de declaración jurada ante notario de que fue pagado el cheque. Con esa carta basta para aclararse. Ah, ya, o sea, hay solución. Hay solución. Porque uno se asusta también con ese tipo de situación. Uno dice, ay, siempre voy a estar en DICOM, se perdió el cheque. No, y además que uno igual es volado y a veces se te pierden los documentos, se te pierden las llaves, se te pierde el celular y no se te ha perdido un cheque. ¿Sí? Bueno, hay otra cosa que de repente usted a lo mejor se está preguntando en su casa. ¿Es lo mismo decir DICOM a boletín comercial? No, no es lo mismo. El boletín comercial es el boletín oficial. ¿Ya? Y el DICOM es una empresa que compra los datos del boletín comercial, además de comprar datos de otras empresas. O sea, que en este caso sería Equifax. Equifax, exacto. Ya. Y entonces Equifax le compra a el boletín comercial que es de la Cámara Chilena de Comercio. Que esa es la entidad que pertenece a la Esa es la entidad. Esa es la madre de las deudas. De ahí vienen las deudas. De allá vienen las deudas. O de ahí viene el registro de la deuda. Ah, perfecto. Entonces con eso ya nos queda más claro esa parte, porque de repente uno dice, pero ¿de dónde salen todas esas informaciones? Y es porque hay un registro, como un registro central. Exacto. ¿Cierto? Así es. Ahora, ¿se paga o no para salir de DICOM? A ver, en estricto rigor, uno desgraciadamente sí tiene que cancelar algunos montos para salir del DICOM y para aclarar los cheques, para aclarar las letras. Sí, habría que pagar al DICOM o a Equifax, incluso a la Cámara de Comercio habría que pagar si se cancela. Por ese concepto. Ahora, ¿ese es un trámite que uno tiene que realizar o es muy engorroso? ¿En qué consiste eso? No es para nada engorroso. La gente concurre con el documento que fue, por ejemplo, el cheque protestado. Ese cheque va, lo recupera, le paga al acreedor, recupera el cheque y va y concurre a Equifax o a la Cámara de Comercio y ahí lo aclara y paga y en 7 días más generalmente está listo eso ya. Oye, ¿y puede suceder que uno llegue a estar en DICOM pero por error? Porque sí. ¿Puede pasar? Sí. Sí, mira... ocurre, no todas las deudas pueden ir a DICOM. Ahí hay un tema súper importante y yo creo que es un tema que para mí es un tema muy importante que la gente lo sepa. La gente no sabe que las deudas de agua, de luz, de servicios básicos no pueden ir a DICOM. Tampoco sabe que las deudas como por ejemplo TAC no pueden ir a DICOM. O sea, hay deudas que escapan. Las de telefonía no pueden ir a DICOM y a veces aparecen en DICOM. De empresas telefónicas como servicios móviles, sí, etcétera. Y eso no corresponde y usted tiene todo el derecho a reclamar. Primero puede ser ante el CERNAC o ante la superintendencia o ante la empresa que hace el registro. Porque no puede ser que hayan empresas que estén vedadas por ley a mandar a DICOM que te manden igual. Eso no porque no eso debe al pasar, final te perjudica. Ocurre. Exacto, porque mal que mal hay un daño patrimonial para la persona.
Por ejemplo, imagínate que yo estoy por sacar un crédito hipotecario, me quiero quiero comprar una decir lo casa, el típico caso. Yo no me busco en el DICOM y me voy a comprar una casa de 1000 UF, voy a mi banco, oiga, necesito el 80% para financiar la operación. Y lo primero que va a hacer el banco es sacar el DICOM. Y él va a decir, no, usted no puede. No, porque le debe a no sé quién tanto dinero. ¿Pero cómo? Yo no debo ni un peso. Entonces ahí te entregan a ti la obligación de tú aclarar algo que a veces es por error y a veces por horror, que yo digo, porque a veces para mí es impensado que y en esa parte, ¿qué recomiendas que hay que hacer en esa instancia? Yo creo que el CERNAC ha sido una muy buena vía de solución de conflictos hoy en día. Me gustaría, soy de aquellos que piensan que el CERNAC debe tener mayores atribuciones. Debe tener atribuciones sancionatorias, porque no basta solo como un mediador hoy en día. Exactamente. El libre mercado nos ha mostrado que se producen muchos abusos en este libre mercado y tenemos que empezar a regularlo un poquito. Yo creo que el proyecto de ley, no soy especialista en ese proyecto de ley, pero sí creo en un proyecto de ley que debiera darle facultades fiscalizadoras al CERNAC para que sancione a las empresas, porque hoy en día hay empresas que reiteradamente incumplen las condiciones con el consumidor. Y de cierta manera les da lo mismo. Exacto, porque al final de cada 100 sujetos que estas empresas les cursan cobros indebidos, ¿cuántos reclaman? Claro. 1, 2. Pero fíjate que nosotros acá, con Miriam, permanentemente, las chiquillas y chiquillos en las casas, saben, estamos impulsando a la gente que no se quede callado. Es decir, de repente, no sé, hace un tiempo atrás nos pasó a nosotros acá un problema con un teléfono. La Miriam reclamó, se solucionó. Pero a través del CERNAC, él fue el mediador para conseguir la solución. O sea, yo creo que acá lo importante es saber que cuando corresponde hacer el reclamo, no tenemos que quedarnos callados, ¿verdad? No, porque el silencio lo que hace es, básicamente, es promover la injusticia. No hay que dejar de pasar de lado. Estuvimos desde el 73 al 90, muchos años en silencio en muchos aspectos. Hoy día estamos en democracia, vivimos en un país demócrata, en donde esta democracia se ve fortalecida con la instancia de la participación civil. Y esa participación civil está en los mecanismos. Hoy en día el CERNAC tú entras por tu celular, por el computador. Hoy en día ya no hay que recurrir a la oficina. Hoy día lo puedes hacer por internet. Entonces los mecanismos para que la gente reclame son necesarios. Y hay un tiempo, de respuesta. Exacto. Creo que son 15 días, al parecer 15 días hábiles. Y si no vuelven a hacerlo el CERNAC, y si no, el CERNAC se va con una demanda contra la empresa. Hay que seguir, insistir. Sí, o sea, igual la gente se queja porque pierde tiempo. Pero no hay que quejarnos cuando perdemos tiempo en algo que son derechos nuestros. Claro. Versus ganar por algo que nosotros creemos que es lo aunque justo. Sea poco dinero, si no se trata de un tema de cantidad, se trata de un tema de calidad. Ahora, hablando de poco dinero, nosotros podemos estar en DICOM por 1.000 pesos. Sí. O sea, da lo mismo el monto. Da lo mismo el monto. Sea mucho, sea poco, igual podemos llegar a estar en DICOM. Tú podrías tirar un cheque por 100 pesos y el cheque se lo he protestado y caería de DICOM. Sí. Y después voy a tener que igual pagar para salir de DICOM. Pagar para salir de DICOM, sí. O sea, hay que tener un ojo. Bueno, y hay también una enseñanza. No es llegar y dar un cheque por dar un cheque. Hay que pensarlo antes de hacerlo. Si bien todos le tenemos mucho susto al DICOM o a Equifax o a estos sistemas de registro, también hay un llamado a atención para la gente. Tenemos que saber y ser responsables en nuestro endeudamiento y saber hasta dónde podemos endeudarnos. Porque lo contrario siempre vamos a estar fallando en el endeudamiento nuestro y la gran mayoría de los casos en donde caemos los boletines comerciales son básicamente eso, son irresponsabilidades nuestras. Por eso tampoco es tan culpable el DICOM. Culpable muchas veces puede ser de otras cosas, pero quien cae en el endeudamiento es uno y uno debe ser bastante responsable de cuánto gana y poder administrar esos recursos. Y en eso fíjate que nosotros siempre ponemos hincapié en el hecho de quizás los expertos que nos visitan hacer una listita de todos nuestros gastos, todos nuestros ingresos y una colita que queda para carretear, para pasarlo bien, para salir, para comer cositas ricas, pero no es llegar y gastar y después pagar. ¡No tengo con qué pagar! Eso podría pasar si no tenemos un orden adecuado, ¿verdad? Exacto, sí. Ahora, acá hay otra cosita. ¿Cuáles son las formas para salir de DICOM?
La más tradicional es la que tú deberías pagar. O sea, no llegar a DICOM. No llegar a DICOM. Pero si llegas a DICOM pagando, tú deberías poder salir sin ningún problema. Una segunda fórmula es que básicamente renegocies la deuda. Tú renegocias una deuda y cuando renegociaste la deuda deberías salir de DICOM porque ya la renegociaste. Volviste a establecer pacto de nuevos plazos, nuevos montos y por lo tanto deberías salir. Y la tercera forma es la prescripción, o sea, el transcurso del tiempo. Y ahí la ley diferencia entre los plazos, por ejemplo, los cheques, las letras, los pagarés, es 1 año. Están prescritas las acciones y también el tema de DICOM, y 5 años para las demás deudas. En esos plazos debería automáticamente el sistema eliminarte del DICOM. Pero muchas veces no ocurre y por lo tanto ahí uno tiene que solicitarlo o por vía de justicia ordinaria solicitar la prescripción. ¿Y qué pasa? Fíjate, en el caso de... Estuve conversando con alguien que me dijo que le negaron el devolver el cheque. El cheque salió protestado y la persona a la cual se lo dio le negó devolver el cheque. Entonces, de cierta manera, pero le pidió como una comisión por la devolución del cheque. Entonces, ahí también uno puede tomar una instancia legal, ¿cierto? Exacto. Hay un mecanismo que es pagar por vía de tesorería. Consignar en la Tesorería General de la República el monto adeudado con el comprobante, uno debe ir al DICOM. Mira, ese es un súper buen dato, fíjate, porque de repente uno peca de ignorante. Porque también pasa con aquellos que no sabes a quién le giraste el cheque muchas veces. O es muy antiguo, no anotaste a quién se lo giraste. Entonces, a veces eso es complejo. Entonces, con la vía de la tesorería se pueden pagar muchas deudas, no solamente estas, sino que otro tipo de deudas cuando el acreedor no te quiere recibir el pago. Entonces tú vas a la Tesorería General de la República y ahí generas el pago de un cheque X y va a quedar guardado o de un pagaré. Sí, también. ¿Una letra? Una letra, cualquier todo deuda que yo tenga. En la Tesorería General de la República. Exacto. Para el que no se hace el choro y no me quiere recibir la plata. El que no te quiere recibir la plata. Sí, porque hay muchos que de repente te pueden querer casi que chantajear Sí, porque a veces también las personas toman esto como un tema personal. Claro. Entonces el acreedor está muy sentido contigo porque producto de que salió protestado el cheque, no pudo hacer no sé qué, en fin, y no te recibe el cheque o te cobra más. Te cobra intereses, qué sé yo. Y por lo tanto, en ese aspecto yo creo que es mucho más fácil por esa otra vía. Mira, ahí estamos recibiendo un tremendo dato, chiquillas y chiquillos, para que ustedes lo vayan anotando, para que no nos pasen gato por liebre, porque de repente, cuando uno no sabe, uno solamente que dice, sí, bueno, ya, pero con tener los conocimientos de un experto, ¿qué mejor? Mira, acá tengo una preguntita que me dejó escrita Miriam, que es, ¿cuántos días tiene la empresa para sacarme del listado de DICOM? La norma lo que hace básicamente es normar todo lo que se refiere a los plazos tanto de entrada como salida. Y en ese aspecto la ley lo que hace es que DICOM te debería borrar dentro de un plazo razonable que es 1 semana. No debería transcurrir más que eso. O sea, después de 1 semana de aclarado, generalmente de 1 semana a otra. En general el DICOM no se demora mucho. Y si que se demora mucho más allá de eso, yo tengo donde reclamar. Tú tienes donde reclamar. ¿Y dónde voy a reclamar? Bueno, tienes, insisto, la instancia del CERNAC, tienes también los tribunales de justicia para reclamar directamente, porque DICOM es un prestador de servicio, por lo tanto tú le estás pidiendo un servicio, se lo estás pagando. Tú estás pagando la eliminación del DICOM, por lo tanto el CERNAC es plenamente capaz para eso. Por otro lado, tú puedes demandar ante los tribunales de justicia. Han habido reiterados recursos de protección que han sido fallados a favor de personas en contra de DICOM producto de lo mismo, porque no te han borrado o han establecido morosidades en el DICOM que no deberían estar ahí. Claro. Por lo tanto, hay varias fórmulas que podría encontrarse. Bueno, en virtud de eso, yo creo que todas las personas que están en sus casas deben estar en este minuto pensando, a ver, ¿tendré alguna deuda por ahí? Porque uno, como bien mencionábamos al inicio de la entrevista, en muchas oportunidades hay veces que uno tiene tantas tarjetas, y en la realidad, tantas tarjetas, y las ocupas todas, y si tuvieras otra más, también la ocuparías, y se te olvidan pagar las tarjetas. Entonces, ese es un tema, las tarjetas. Pero lo bueno que tú nos dijiste es que por ningún servicio básico, exacto, nosotros... Por agua, por luz, por ¿cómo se llama esto? Por TAC, por servicios móviles, telefonía. Esos servicios no pueden ir a DICOM.
Mira, eso es fantástico de saber, porque de repente usted se atrasó a lo mejor en alguno de estos servicios y después va a ir a pedir justo un préstamo o una tarjeta, ahí uno se da cuenta que está en DICOM, porque vas a ir a pedir una tarjeta, no sé, de una tienda comercial que estaban ofreciendo en la calle y te entusiasmaste, sacaste la tarjeta, y no, o sea, trataste de sacar la tarjeta y no pudiste. Y ahí te enteras que estás en DICOM. Pero siempre yo creo que el llamado más grande que uno debe hacer es a lo que conversábamos hace pocos minutos, el llamado a la responsabilidad. Escuchamos todos los días las noticias, el llamado a la responsabilidad fiscal. El fisco, el Estado es una casa más grande, con más recursos y también con más gastos. Nosotros operamos de la misma forma. Tenemos una cantidad de ingresos y con esos ingresos las tarjetas de crédito no es... La gente va y saca muchas tarjetas a las casas comerciales. Y las casas comerciales no es que me estén dando ese dinero, es plata que tengo de devolver. Por lo tanto, tengo que tener cuidado con eso, con la cantidad de créditos que tengo en el mercado y además con las tasas de interés. Claro, que es algo que uno no se fija. Exacto, la gente con el afán de comprar y adquirir bienes y servicios va y compra y no se fija cuál era la mejor tasa. Quizás hubiera sido mejor una tarjeta por sobre otra. Esa información hoy en día está disponible, pero la gente no la utiliza. Claro, y ahí evitamos además el llegar a caer en estos registros de deudas que cuando nosotros queramos a lo mejor comprar un bien más grande no vamos a poder hacerlo. Así es. Porque a lo mejor podríamos utilizar todo nuestro poder de endeudamiento para adquirir una cosa buena y grande en vez de puras pichinchas por aquí y por allá y que después nos van a acarrear más que nada puros intereses, ¿o no? Así es, o sea, la verdad es que yo siempre hago el llamado a la responsabilidad. Uno tiene que saber cuánto, lo que tú decías, esa como planilla en que yo debo decir cuánto gano, cuánto gasto. Si bien es cierto, muchas personas ganan muy poco, tienen sueldos muy bajos y por lo tanto no les alcanza y se ven en la necesidad de recurrir a estos sistemas, hay que ser responsable en eso y ver hasta dónde puedo llegar en esos sistemas. Y con eso evitar caer en los sistemas de información de datos y estas informaciones de morosidades. Y si se logra eso, lógicamente logramos mantener una vida tranquila en eso. Ahora, siempre de vez en cuando yo creo que hay que sacar de vez en cuando algún certificado nuevo, porque sorpresas salen de vez en cuando, sí. Claro, puede ser que algo haya por ahí que no supimos. O nos olvidamos, si al final de cuentas no necesariamente son cosas muy presentes también. Exactamente. Entonces, ahora, por eso es complejo. Ahora, de repente, también el otro que te quería preguntar, ¿los colegios te pueden ingresar a DICOM? Lo que pasa es que los colegios lo que hacen es que los colegios te hacen firmar pagarés o documentos de protesto, de pagarés, letras, y también te podrían mandar a DICOM. O sea, eso tiene prescripción de 1 año. También prescriben 1 año. Mira, ahí todos esos datos yo creo que es importante que ustedes en casa los vayan anotando y lo comenten en casa, los que nos están viendo en vivo y en directo, así como también los que nos ven en la repetición a la hora de almuerzo, comenten este tema. No tenemos que endeudarnos a llegar a tal punto atroces que después estemos todos desesperados porque no podemos llegar a soñar a lo mejor con la casa propia. ¿Cierto? Sí, el tema más grande es que no vivir afligido. Yo creo que vivir tranquilo, no hay nada, no hay valor alguno que poder vivir tranquilo. Sin la presión de que están llamándote las empresas de cobranza, sin esas presiones externas y por lo tanto prefiero vivir tranquilo. Yo creo que esa es la mejor recomendación de todas. Y eso serviría para que liberáramos incluso el estrés. Sí, además en este mundo más estresado en que vivimos, donde las calles son estrés, donde los trabajos son estrés, meternos autoestrés es mucho más. ¿Para qué, cierto? ¿Algún datito que quisieras darle a los amigos que te están mirando en este minuto en sus casas? Mira, yo creo que lo relevante es que siempre, y yo vuelvo a insistir lo mismo, en que el CERNAC es una gran vía de solución de conflictos. Y ojalá instemos a que el CERNAC tenga mayores facultades fiscalizadoras y sancionatorias. Pero hoy en día el CERNAC es el gran mecanismo para que podamos resolver nuestros conflictos con las empresas privadas. Yo creo que ese es el gran dato. Y no endeudarnos. Y no endeudarnos más allá de lo que podamos. Y cada 4 meses tratar de sacar una hojita para ver si que estamos... Es gratis. Nos ensuciamos o no. Así es.
Gonzalo Troncoso, un tremendo abogado que hoy tuvimos la posibilidad de que compartieras con nosotros. Muchas gracias por hablar en lenguaje de personas normales, no de abogado, porque eso permite que nosotros entendamos con claridad y certeza. Nos cuesta un poco a veces, nos cuesta. Así que muchas gracias, Gonzalo. Ha sido un honor compartir contigo y las puertas están abiertas para cuando usted quiera, acá de Canal ISB. Bueno, muchas gracias a ustedes igual por la invitación. Bueno, así es como hemos ido aprendiendo un poquitito más en esta jornada hoy de DICOM. Lo invitamos a hacer su planilla Excel, ¿cierto? Escriba cuánta plata va a recibir, cuánta plata va a gastar y todos sus gastos. Pero lo que sí le quiero recomendar a usted inmediatamente es que para este fin de semana vaya a Winso. Me dieron muchas ganas de ir a Windsor, ¿no? Las buenas noticias continúan en Winso. ¿Sabías que nació una increíble cría de rinoceronte? Es el único zoológico en Sudamérica que ha tenido un rinoceronte bebé y tenemos la suerte de tenerlo en Chile. Celebra junto a Winso este acontecimiento y ven a conocer a Pantaleón, el nuevo rinoceronte bebé que nació en Winso. Compra tus entradas y revisa información de horarios y valores en www.winso.cl. Winso, tienes que vivirlo.